Ponemos la grabadora en funcionamiento. Esta, como es más moderna, ya está funcionando. La controla David desde arriba con la mente. Tenemos aquí a Paula Chesair, que supongo que muchos conoceréis su obra, pero si no vamos a proyectar, pues, yo creo que una selección amplia de parte de su trabajo. Y vamos a tener una conversación que espero, vamos, estoy seguro que va a ser muy agradable y divertida, entretenida. Paula, vamos a empezar un poco por el principio, que a veces es bueno, aunque en cómics no siempre. Bien, de Pontevedra, la niña de Pontevedra, no hace demasiados años. Cuéntanos cómo te fue apeteciendo esto de contar historias con dibujos y palabras y todo eso. ¿Qué clase de ambiente familiar tenías? ¿Era un ambiente muy propicio a que te gustaran estas cosas? ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, no Sí, sé. acércate un poquitito más. Hola, Dios. Pues en realidad no, es decir, en mi casa yo creo que era mi madre quien leía tebeos, pero cuando era joven, leía Mortadelos, Zipizape, lo típico. Entonces en mi casa lo que había eran esos restos de cómics, de alguno de Mafalda y tal, y yo empecé leyendo eso. Me gustaba, no lo seguía, no, es decir, no compraba activamente cómics hasta que cuando pues, tenía 14 años o por ahí, conocí un manga que se llama Fullmetal Alchemist, que me voló la cabeza. Yo siempre digo, es mi cómic favorito, sigue siéndolo, por encima de absolutamente todo. Y a partir de ahí fue cuando dije, coño, pero esto mola mucho, yo quiero hacer esto. Y fue a raíz de eso que dije, además precisamente la autora de Fullmetal es una mujer y es como, porque era lo típico, antes ibas a las tiendas de cómic y te miraba un poco raro porque eras una tía. No sé si ahora pasa, espero que no. Pero fue a partir de ahí, a partir de leer Fullmetal, me hizo clic y dije, oh, yo también quiero contar historias de esta forma. ¿Y entonces qué proceso seguiste? Dices, quiero contar historias, ¿qué haces? ¿Me empiezas a dibujar? ¿No? ¿Dibujabas antes, aunque fuese sin...? Bueno, todos los niños dibujan, eso es una tontería, las niñas también, obviamente. No sé, ¿qué proceso seguiste? Dices, esto, es que yo quiero hacer esto, pero ¿qué hago? Sí que es verdad que siempre dibujé, bueno, lo que dices, cuando todos los niños dibujan, luego van dejando de dibujar. Sí. Yo siempre fui de las que seguí dibujando, era la rara de clase que dibujaba. Y a ver, sí que a lo mejor antes de leer Fullmetal probé con algún cómic, pero nunca me lo planteé como profesión, en serio. Pero sí que pues me gustaba dibujar, me gustaba inventar personajes y en vez de hacer cómics lo que hacía era con una amiga pues nos montábamos ahí nuestro universo a base de escribirlo como si fuera un roleplay y así por Messenger allá donde esté. Y es decir, es como que estaban todos los elementos como para crear, luego empezar a hacer tebeos. Solo me faltaba el decir, ostras, quiero intentar dedicarme a esto y tomármelo en serio. Entonces fue como muy orgánico todo, la verdad. ¿Y vas a una escuela en Orense? Allí tampoco, no muy lejos de... ¿Por qué eres? ¿De Pontevedra capital? Sí, de Pontevedra. ¿Y sigues viviendo por allí? Sí. Orense, una escuela de arte y diseño. ¿Qué tal es la experiencia? Porque a veces, bueno, yo he tenido aquí, he hablado con gente de autores de todo tipo, gente que dice que estas escuelas, bueno, o quizá bellas artes más incluso, no sirve para nada, que casi no te dan ni siquiera ni herramientas, o sea, herramientas... aprendizaje para... Y bueno, y otros están pues, relativamente satisfechos con con haber hecho ese aprendizaje. ¿Cómo fue tu caso y cómo fue tu aventura en esta escuela, que no es exactamente una escuela de magia, ¿no? No. A ver, fue un poco, mis estudios fueron un poco turbulentos, porque yo antes de meterme en esa escuela de Ourense, me metí en Bellas Artes en Pontevedra. Ah, claro. Pero no la acabé, o sea, de hecho duré creo que un cuatrimestre porque no... En Pontevedra por lo menos antes la carrera la enfocaba mucho a arte de museo, a arte contemporáneo y a mí no me gustaba, yo quería dibujar mis historias, de hecho en los trabajos intentaba enfocarlo al cómic y... No sé, ahora repito, antes era así, no se lo tomaba muy en serio y no les funcionaba, vamos, querían algo mucho más
más artístico a nivel, pues eso, vendible a un museo. Entonces me desencanté bastante, lo dejé y fue cuando empecé en Ourense, pero estudié diseño gráfico. Yo quería hacer ilustración, pero lo típico que te dicen tus padres de no, hazte una carrera, te va a dar trabajo. Y yo, bueno, pues será verdad, yo qué sé, pues puedo dejarlo de dibujar como un hobby y dedicarme al diseño gráfico. Entonces realmente es una carrera que estudié, me enseñó mucho a nivel de tipografía, a nivel de composición, a nivel de preimpresión, incluso a la hora de maquetar yo mis fanzines y tal, aprendí mucho, pero no es una carrera que me haya gustado especialmente porque a mí no me gusta el diseño gráfico, es demasiado enfocado a la publicidad, no es mi rollo para nada. Pero bueno, sí que sacó buenas experiencias y conocí a muchos amigos allí y aprendí, o sea, la cuestión es que aprendí bastante y me ayudó mucho a la hora de pues, proyectarlo en ilustraciones y en cómic, la verdad. Y lo de las tipografías, la verdad es que es una maravilla. Entonces fue un poco así, al final fue como, bueno, pues hago diseño gráfico y después hago ilustración, pero yo cuando acabé diseño gráfico ya no tenía ganas de estudiar nada, quería trabajar y ganar dinero. Entonces empecé a trabajar de diseñadora gráfica y bueno, pues amargándome la vida. Pero seguías haciendo tus cosas, que publicabas por redes y todo eso, Sí. porque siempre fuiste muy activa en redes sociales, ¿no? Sí, yo estaba metida en una web de webcomics que se llamaba Subcultura, que ahí conocía a mucha gente que también se dedica hoy en día a los cómics, pues venimos de ahí. Y ahí publicaba pues viñetas un poco del estilo de Me das ansiedad, más como pues Paula de 18 años, y otras historias así inventadas. Y ahí la verdad me lo pasaba bastante bien, no dejé, o sea, aunque decía, bueno, pues como se supone que tengo que tener un trabajo de verdad y dedicarme al diseño, ¿sabes? Seguía por mis tiempos, o sea, en mis ratos libres así, pues haciendo TVOs para esta web y hacer feedback todo el rato, era comentarle a la gente, aprender, hacer así un poco de piña. Fue una buena época, la verdad. Y hacías fanzines también. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque también ahora hay como una especie de revival del fanzine que parece... Puede ser. De hecho, yo he tenido aquí autores también, perdona que hable un poco de mi experiencia, pero yo creo que a lo mejor es común, ¿no? Por eso lo vamos a hablar. Gente que hizo fanzines hace yo quizá 10, 15 años y ahora con una carrera más o menos enfocada, decían que les apetece volver a hacerlo, que lo hacen, porque es como una libertad creativa total y un control total sobre el trabajo, incluso venderlo personalmente, y todo esto. ¿Cómo lo veías tú? Pues así tal cual. De hecho, hace poco saqué un fanzine porque me apetecía volver a mancharme las manos, o sea, quería volver a sufrir todo el proceso de maquetación, escaneo, todo, hablar con las imprentas y así. Pero de joven también empecé, o sea, en mi época de subcultura, de estudiar diseño y tal, sí que me metí en algún fanzine, en alguno de Hora de Aventuras, por ejemplo, con otras personas. La historia de un guionista que se llama Baila Conmigo, también participé ahí como dibujante. Me fui metiendo poco a poco y al final el fanzine que desembocó todo fue el Me das ansiedad, pero el fanzine, no la versión publicada por Fandogamia. Y fue a raíz de eso que me vine arriba y dije, ay, quiero vivir de esto. Vamos a hablar porque bueno, pero hablamos luego de tus cosas para haciendo de editoriales como Anaya, SM, todo esto, quizá que algunos estamos viendo por aquí. Pero vamos a hablar, ya que lo mencionabas, Me das ansiedad, que esta es la publicación, digamos, casi de alguna manera recopilatoria, ¿no? Sí. Yo lo recomiendo muchísimo. Que es casi una colección de pequeñas historias, de pequeños apuntes. Esto, ¿veis? Bueno, lo vais a ver enseguida aquí también, la que vamos a... ¿Cómo fue el proceso de empezar? ¿Tú era como ibas poniendo pequeñas viñetas, pequeñas historias, a lo mejor de 1 o 2 páginas, creo que no hay de más, quizá alguna de 3, una cosa así, de cómo te sentías un momento, que estabas a lo mejor pues
que te molestaba una cosa, que te deprimías una cosa, que te comías el coco, supongo que nos pasa a todos, de hecho nos pasa a todos. Lo ibas, pero tenías desde el principio una idea de que esto pues, se puede convertir en un libro, ¿cómo es el tema? No, que va, yo empecé a subir las viñetas a redes simplemente por ganas de quejarme, porque a mí lo que más me gusta en la vida, siempre lo digo, es quejarme. Es que es una de las cosas que me presta hacer. Es gratis y te quedas a gusto. Entonces yo lo empecé a hacer por eso, y además cuadró en la época de la pandemia. Era pandemia, mi madre se había muerto el año antes y yo francamente, no estaba bien. Entonces fue como retomé el dibujo, porque hacía un año o dos que no dibujaba nada, y retomé el dibujo con las viñetas para desfogar, tenía que salir por algún lado esa ansiedad y esa tristeza y esa rabia también y Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Todas esas dudas. Y en ningún momento pensé, de hecho la idea del fanzine me vino después, un poco hablando con unos amigos, en plan, Paula, pues esto como libro podría funcionar, tal, y yo, bueno, pues a lo mejor hago un fancinillo y tal, pero a mí me daba miedo que no se moviera y tal. Entonces lo hice en preventa, es decir, quería ver cuánta gente estaba dispuesta a pagar por algo mío para no mojarme, porque yo tampoco tenía mucho dinero, tampoco lo sigo teniendo, pero... Y al ver que tenía tan buena acogida, pues fue cuando dije, hombre, pues sí, pues es una opción viable, qué guay. Y fue a base de eso, de pandemia, locura y quejarse por redes. Pero el fanzine sería mucho más pequeño que el libro, ¿no? Sí, creo que era la mitad, más o menos. Porque luego, corrígeme si me equivoco, vamos a seguir hablando de esa ansiedad, pero solo para delimitar un poco, porque luego esto, primero se publicó el duelo y después fue cuando se recopiló en el libro, sí. ¿no? Sí, así. Pero de alguna manera esto viene antes. Háblanos un poco del estilo, porque tanto en evidentemente, y luego en el duelo y en otras obras tuyas más recientes, quizá cuando vemos las cosas que hacías para editoriales, carteles, vas adaptando el estilo a un poco lo que te piden, pero aquí hay un estilo muy definido, muy Paula Schesay, creo yo. ¿Cómo fuiste destilando este estilo? Bueno. Sí. Pues la verdad es que no lo sé, es decir, creo que evolucionó de manera orgánica. Yo me fijaba mucho para las tiras, me gusta mucho cómo hace las cosas Sara Andersen, por ejemplo, que hace sus viñetas de Sara Scribbles, que me flipan, las sube también a redes y me encantan. Luego también veía mucho lo que hacía Anoncina, Cassandra Kalin también es una tía que hace viñetas, hace forcomas, vamos. Y yo creo que a base de pues, leerlas a ellas, pues al final se me fue quedando ese rollo así medio cartoon, un poco manga, pero no fue como, pues ahora voy a hacer esto así. No, o sea, totalmente un estilo que fuera cómodo, tampoco ahí muy detallado, porque en realidad lo que cuento no requiere tampoco ahí que me ponga a dibujar a tope todos los detalles de mi cara o cosas así. Pero no sé, creo que fue a base de beber de estas mujeres. Y es tremendamente expresivo. Oh, gracias, no sé. Sí. Esto, como decimos, medias ansiedad, yo creo que además estáis viendo, distinguido público, algunas páginas y viñetas. Claro, estás hablando de una persona, vamos a suponer que tú, pero que tampoco supongo que algunas cosas estarán basadas en otra cosa. Nunca sé. Quizá mejor que no lo digas. No lo sé. Es que cuando vemos este tipo de cómics siempre tenemos la intención, los lectores, a pensar que es absolutamente autobiográfico y quizá no lo sea muchas veces. A ver, yo exagero mucho algunas cosas para que hagan gracia. Pero que soy yo 100%, o sea, la verdad no sé eso, si la gente pensara esta pava de qué va, o sea, soy yo, sí, es que no, soy yo, tal cual, solo que algunas cosas sí que, pues claro, las exagero para que sea gracioso, o todo lo gracioso posible, pero en realidad disocio bastante a la hora de hacer estas cosas, no me paro a pensar mucho en, Paula, ¿qué estás diciendo? Porque eso es lo siguiente que te iba a comentar, porque al fin de cuentas, tanto en el duelo como en Me das ansiedad, pues estás diciendo muchas cosas de ti misma. Te pones en una posición quizá un poco vulnerable, en el sentido de decir, no, estoy
prácticamente desnudando el alma aquí. Sí que es verdad que con el duelo sí que me medí bastante. Es otro rollo completamente, es decir, a mí hacer risa y exagerarme y ponerme en ridículo me gusta mucho, porque me ayuda un poco a quitarle importancia a cosas a las que les doy importancia y no tienen por qué tener la importancia que les doy, así es la ansiedad al final. Pero en el duelo sí que hay muchas cosas. En el guión principal, por ejemplo, escribí cosas que luego al final no hice porque era exponerme demasiado o exponer demasiado a gente que me rodea. Y sobre todo eso no quería hacerlo porque no quiero meter a nadie en ningún... No tengo por qué exponer a nadie que no sea yo porque no me compete, no es justo y no... Pero sí que en el duelo es otro rollo completamente. Así que en el duelo no pude disociar, tuve que pensar todo bien para que no quedara demasiado exponerse. Bueno, hablaremos luego del duelo, tenemos tiempo. Postura del cadáver ansioso. Bueno, esto se vio en las redes, lo vería un montón de gente, también gente compraría, recomiendo mucho los 2 libritos. Feedback de gente, diciendo, supongo que algunos se sentirían muy identificados, otros diciendo, te estás montando una película, no lo sé. ¿Qué tipo de cosas te decían que puedas recordar un poco de...? Pues sobre todo la gente que me decía, buah, es que soy yo literal, buah, esto me pasa a mí también, lo típico de me siento identificada, estoy dibujada y no me gusta, en plan, risa... y cosas así que son me gusta. Sí que es verdad que una persona hizo una recopilación de algunas viñetas y las subió a una página tipo, no es exactamente esa, pero es tipo Cuánto cabrón. Y la subió ahí. Entonces ahí los comentarios eran totalmente diferentes, eran rollo, pero esta pava que se cree, porque se dibuja ahí con pelos en las piernas, pues la regla no duele tanto, y cosas así que dices tú, bueno, a ver, cada uno... Es decir, que yo me dibuje con pelos no significa que tú no te puedas depilar, vamos a ver, y es que me parecen cosas que no tengo ni que decir. Pero sí que he recibido comentarios de todo tipo, dependiendo un poco de la red social. O sea, en Instagram es más amable, Twitter al principio era amable, al final no era amable. Y luego en este sitio que... Cuánto cabrón ponte, porque no recuerdo el nombre, pues ahí era rollo, que los feministas, no sé qué, y dices tú, bueno, pues, vale, no lo lees. Vamos, lo que te comentaba antes, hablar un poco de tus trabajos así, digamos, de alguna manera, por encargo, para instituciones, para editoriales, para libros de textos, carteles de fiestas, de movidas diferentes. ¿Cómo eso, a fin de cuentas, es trabajo pues, sólido, que es creativo porque tienes que hacerlo tú? ¿Hasta qué punto tienes directriz? Por ejemplo, para hacer un libro de texto, ¿qué directrices te daban? Los trabajos de libro de texto me gustan un montón porque tienen muy claro lo que quieren. Es decir, a mí me daban la maqueta del libro, por ejemplo, era un libro de lengua galega, y te ponía pues un relato de Castelao. Y claro, tú leías el relato y tenías que dibujar en un hueco, a lo mejor con forma de L, tenías que hacer el dibujo de ese relato. Entonces era como que tenía que dibujar eso sí o sí, era como muy cerrado todo. Y a veces me pedían cosas muy raras o que me eran un reto, porque por ejemplo a mí dibujar fondos no es lo que más disfrute, no me gusta, me da ansiedad. ¿Te da ansiedad? Me da ansiedad, todo me da ansiedad en realidad. Hablar aquí me da ansiedad. Pero pues me decían, dibuja una carretera con no sé cuántos coches y camiones, y yo me cago en la puñeta, ahora tengo que ponerme a dibujar aquí un puñetero camión. Entonces me ponía, buscaba en Google referencias, estudiaba un poquito así como era, tal, y a base, pues me forzaba a salir de mi zona de confort, que a veces está bien también. O por ejemplo, una vez tuve que dibujar... Pero con lo bien que se está en la zona de confort. Sí, eso desde luego. Yo soy muy fan de las zonas de confort, porque cuesta mucho montarlas además. Pero a veces salir en ese aspecto, sobre todo si te pagan, está bien. Y si te pagan bien también, claro. Y por ejemplo, una vez tuve que dibujar una batea, que pues son eso, donde se recogen los mejillones en las rías y tal. Y claro, yo las tengo visto de lejos desde el puente de Rande a Vigo. Ves las bateas, todo, pero de lejos. Y yo, coño, tengo que dibujar una batea. ¿Cómo es una batea de cerca? Entonces me tuve que ver un documental de bateas y me pareció súper interesante. Y tuve que copiar cosas de las bateas. Y no sé, pues cosas así me
me gustaban un montón. Entonces a mí los trabajos de libro de texto son los que más me gustan, la verdad, así de encargo. Muy chulos. Y cartelería que hiciste para, bueno, para alguna fiesta, algún sarao por ahí por Galicia, pero también para Japan Weekend de diferentes sitios de España. Sí, nada, hice el cartel de la Japan Weekend de Bilbao, no recuerdo de qué año, y luego una de las últimas ediciones que hicieron en Coruña, y la verdad es que guay, porque bastante libertad también. La de Coruña me gustó especialmente porque, bueno, al ser en Coruña, al ser en Galicia y tal, y pues aproveché y dibujé pues un pulpo muy grande destruyendo la Torre de Hércules y cosas así, entonces fue divertido. Y no sé, la verdad es que dibujar cartelería me gusta mucho también. No sé si me viene de estudiar diseño gráfico, que al final lo que más estudiábamos era cartelería. Era una parte que me disfrutaba mucho. Entonces es algo que me encanta hacer. Ojalá me lo pidieran más, la verdad. Ahí, viendo un poco tu obra, hay como varios temas comunes. Uno de ellos los gatos, las brujas, las meigas. ¿De qué viene tu querencia por estos? Seguramente alguno más, tendría que pensar un poco, pero brujas y gatos está lleno tu obra de brujas y gatinos. Sí. Las brujas yo entiendo que vienen de mis raíces gallegas, de las meigas, porque somos muy místicos allí. Y en mi familia, pues sí, también. Y somos una familia bastante matriarcal, que es mi abuela quien manda y quien mueve todo. Entonces el tema de las brujas y una mujer con poderes y una mujer empoderada, joder, pues como tiene que ser. Me encanta ese rollo y me encanta el misticismo que hay detrás, la cantidad de cosas. Y no sé, la magia es un tema que me fascina porque a mí de pequeña me hubiera encantado, bueno, ya aún ahora, tener capacidad de, no sé, pues tener magia, que la magia existiera. Y los gatos, la verdad es que no lo sé, porque mi familia son más de perros, entonces a lo mejor es por llevar la contraria. Pero es que me encantan, no puedo explicar, o sea, yo veo a mis gatas y es como que son mi mundo. Y no solo a mis gatas, o sea, veo cualquier otro gato y no sé, debe ser el rollo que tienen de pasar de absolutamente de todo, ser súper adorables. ¿Cuántas gatinas tienes ahora? Tengo dos, una muy mayor, 15 años, y una pequeñita. La que es la protagonista de muchos de... Sí, es que es el amor de mi vida. No, cosa tan bonita tenemos aquí. Muchas gracias. Y vamos a ver, estoy buscando era el Japan Weekend, el pulpo destruyendo, la Torre de Hércules. Y a ver, que quería que estuvieran las imágenes del duelo. Una pregunta antes de... Yo he visto imágenes de In Mourning. In Mourning, o sea, la portada, lo mismo, pero en inglés. ¿Se publicó en inglés? Sí, se publicó el 26 de agosto en Estados Unidos. ¿De este agosto? O sea, sí, hace 4 días, hace nada, sí. Ah, qué bien. Sí. ¿Quién lo publicó? Es Mad Cape, se llama la editorial. Maverick, con la sección juvenil que tiene. A ver qué tal. Bueno, es un libro muy intenso, de alguna manera. Porque es que, claro, estás hablando del proceso de duelo. ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasa tu personaje por la muerte de tu madre, que fue en el 19? Sin embargo, tú el libro lo haces cuando, ¿el 22, 23? Sí, salió en el 22, creo. Creo que se publicó en el 22. Lo escribí un par de años después. Si no, lo pone aquí en los créditos. Es que soy muy mala con las fechas, perdón. Sí, 2022. No, te lo decía porque, claro, el duelo es un proceso que aunque tú aquí lo vas un poco como categorizando, porque evidentemente tiene sus pasos, pero que luego cada uno pues lo vive a su manera. Entonces tú habías tenido oportunidad de que pasaran unos años. Supongo que eso no lo podrías haber hecho en el 19. No, ni de broma. No, de hecho, incluso cuando le envié a Fandogamia el proyecto no tenía nada que ver con lo que quedó al final, era mucho más drama todo, no había humor, porque claro, o sea,
al final el tiempo te da perspectiva y te ayuda un poco a asimilar algunas cosas o a recordar cosas que a lo mejor antes te producían tristeza, luego pues, las recuerdas con más cariño y con más alegría. Entonces a mí me pasó totalmente eso con el duelo, fue ir escribiéndolo y luego hacía una relectura y yo, Dios mío, pero esto es para cortarse las venas, esto es horrible, ¿no? Quería, joder, vale, es un tema feo, ya que es un tema feo, pues por lo menos darle un poquito de gracia. Entonces fue ahí cuando, a medida que pasaban los años, y yo creo que ahora me dices, dibuja el duelo otra vez, escribe el duelo otra vez y seguramente lo haga diferente. A lo mejor es más coñero incluso. Es decir, al final el tiempo es lo que más te ayuda, al menos en mi caso fue así. Desde luego es un libro, ya te digo, intenso, pero está lleno de ternura, desde luego, pero también de sentido del humor. Es que yo soy una persona que, o sea, no me considero graciosa, pero sí muy payasa. A mí me gusta mucho hacer el tonto y hacer reír, y a mi madre me gustaba mucho hacerla reír. A mi madre le hacía bromas, incluso obscenas, no voy a dar detalles aquí pero ella le hacía mucha gracia porque era igual que yo, tenemos ahí pocos dedos de frente. Pero, o sea, a mí me gusta mucho hacer reír. Cuando alguien se ríe es como, me da como, digo, anda, qué guay. Entonces tener esa capacidad me gusta y desde luego con un tema tan desagradable pues no podía perder oportunidad de, pues eso, joder, ya que te voy a hacer llorar, pues probablemente pues que tengas un momento de respiro y te eches unas risas también, ¿sabes? Es que si no, no. Y mi estilo tampoco acompañaría una historia así. Seguramente. ¿Ves? Decía otra de tus temas, el licor café, con los gatos y las brujas. Yo no sé si esta es una pregunta muy personal, si no quieres, si te apetece no contestarla, un problema. Gente de tu familia cercana a ti, ¿cómo recibió el duelo? El libro. Bien, o sea, bien porque, a ver, mi familia es un poco hermética, ¿qué familia no lo es? Pocas familias son las que hablan abiertamente de todo, pero precisamente por eso no quise dar muchos detalles de mi familia en el duelo, porque pues, mi relación con mi familia es cosa mía, nadie tiene por qué saberlo. Pero en general bien, es decir, mi hermana, por ejemplo, que es como ahora mismo mi gran apoyo, pues siempre a tope. Bueno, ella de hecho sí que la hice partícipe del desarrollo del cómic. Mi abuela, la madre de mi madre, por ejemplo, le gustó mucho, le hizo llorar, obviamente su hija, tiene que ser una mierda que se te muera un hijo, y le hizo mucha ilusión, y yo le regalé una copia. Y veía a mi madre dibujada y le gustaba, es decir, en general bien, mi familia muy bien y están todos pues, muy contentos y muy orgullosos y yo me alegro mucho de eso y pienso, pues ojalá mi madre pudiera leerla, pero a la vez es como, no, Paula, porque muchas veces he soñado con mi madre, es un sueño, ahora lo llamo sueño, antes lo llamaba pesadilla, de que me estaba soñando y mi madre, soñaba que mi madre seguía viva y me echaba la bronca por haber escrito el duelo, porque era una mentira, que ella estaba ahí. Y yo, Dios, me despertaba y yo, ay Dios, ¿mamá está viva o no? Es decir, es una sensación muy rara, pero ella al final es que es la persona que más me apoyó siempre y es como, pues no sé, todo lo que haga se lo voy a dedicar a ella siempre. Por desgracia, el primero fue el duelo, pero espero que los siguientes pues sean ya menos densos. Sí, o sea, que no te toque nunca otra vez. Por favor, bueno, tocará en algún momento, bueno, pero bueno. O no. O no. Uy, pues me ha dejado un poquitín descolocado. Esto es emocionante. Sí, quería hacerte una pregunta. De hecho, ahora por ahí alguna imagen que en contra de la IAS, las inteligencias artificiales, que creo que ha sido como bastante activa en, no sé decir, protesta, enfocarse en contra de... desarrollalo un poco, por favor. A ver, es que lo de la IA es un tema. Para mí, y yo creo que es
la verdad, no porque sea mi verdad, sino creo que de forma objetiva es así. Aparte de ser una herramienta que se nos va de las manos muchísimo, ahora están implementando IA en todas partes, en cosas que ni siquiera hacen falta. No somos, o sea, la mayoría no es consciente del impacto medioambiental que tiene, que al final en el mundo en el que vivimos absolutamente todo es malo para el medio ambiente, o sea, pero es que realmente es necesario lo de la IA y además no hablemos de cómo vulnera los derechos de los autores, es decir, la propiedad intelectual se la pasa por el forro y es como otra forma más de putearnos a los que nos queremos dedicar a esto del dibujo, cómic, fotografía, es decir, a lo que viene siendo el artisteo. Y es como la gente que el otro día leí en Blue Sky, el nuevo Twitter, una persona que decía, no, la IA no es una herramienta más, porque tú a un dibujante le quitas un lápiz y sabe dibujar, sigue sabiendo dibujar, pero a ti te quitan en Midjourney y no sabes dibujar, eso no es una herramienta, o sea, es una trampa que haces, tú no eres dibujante por usar un programa y decirle 4 cosas, ni escribes por decirle a ChatGPT 4 cosas y que te monte un guión, es decir, y lo que sale son refritos de cosas que ya existen. Y es que me parece deshumanizador, la verdad. O sea, si nos quitan el proceso de crear, ¿qué coño te queda? Es que, no sé, me parece pues artificial, nunca mejor dicho, pero sobre todo deshumanizador. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero... Sí, era lo que te quería preguntar, ¿qué proyección crees que tiene? Porque es que yo que opino prácticamente como tú, pero es que me parece difícil de parar. Sí, a mí también me parece complicado. Hubo un tiempo en el que parecía que sí, porque es que es un poco farsa, por no decir un poco, es una farsa, pero no sé ni cómo se puede frenar, ni hasta cuándo, ¿sabes? Ni cuándo va a reventar la burbuja de la IA, la verdad. Yo, la verdad, tengo una opinión un poco fatídica porque conozco gente que se ha visto directamente afectada por la IA, de que las han despedido de su puesto de trabajo porque ahora usan la IA y todo lo que sacan de la IA es peor y tienen que contratar a gente para retocarlo, que eso tiene guasa, y es todo por ahorrarse unos cochinos euros cuanto antes produzcas mejor y, en fin, pues este capitalismo salvaje en el que vivimos. Sí, pero en contra de la calidad, totalmente. Claro, totalmente. O sea, priorizas cantidad por calidad y eso, te ríes no sé, de la inteligencia de las personas. Es que me parece horrible, me parece uno de los peores inventos que se han hecho. La IA, yo hablo de la generativa todo el rato. Yo luego las aplicaciones en otros trabajos no me meto porque yo no conozco cómo funciona a nivel de medicina, claro, de medicina y así. Yo ahí no me puedo meter. Pero a nivel, en la IA generativa, a nivel artístico, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? Es que para algo que tenemos, que es puramente humano, puramente que viene de dentro, es que no sé, me parece un cachondeo. Estoy muy enfadada. Mira la batea. ¿Ves? Yo cuando vi esto no sabía lo que era. Pues esos son mejillones. ¿Te bajaste ahí esos? No, vi un documental. Un documental solo, sí, no me bajé porque si caigo al agua no sé nadar. Bueno, vamos a... todavía no sabes, me imagino, la acogida que puede haber tenido InMourning, ¿no? No, aún no. Estoy muy nerviosa, no sé cuándo voy a saber algo, pero estoy como... Tengo que reconocer que a veces pongo InMourning Paula Cheshire en Google a ver si me sale algo. Pero, a ver, hay algún artículo y tal, pero no sé qué clase de impacto está teniendo, si buenos, si malos, si como si nada, no lo sé, la verdad. Por cierto, que tu nombre artístico imagino que será también por tu pasión por los gatos, ¿no? Sí, nombre apellido Cheshire o Cheshire, como queráis decirlo, de verdad. O sea, es del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Y después del duelo, después de que luego se publicase la antología, digamos, la recopilación de Me das ansiedad, y sigas haciendo cosas, que si carteles por aquí, que si libros por el cuento, y supongo que te irías planteando el próximo libro.
que ha salido ahora, ¿no? También. Sí, la receta de la magia. El viernes o el sábado, no recuerdo bien, sale la preventa. Por si queréis cuchichear en la página de Grafito. Creo que yo cuando miré un poco, bueno, para preparar la charla y también, bueno, tú la conocía aparte, pero eso no, porque además es que no... Yo pensaba que ya había salido y resulta que no había salido. Y sí, no, sí, es que era un poco como después de las jornadas, pocos días después de las jornadas. Sí, quizá la semana próxima, lo siguiente. Es que creo que la preventa empieza este fin de semana y luego en librerías el 16 de octubre. Y nada, fue pues eso, o sea, realmente fue coetáneo al duelo, mientras trabajaba en el duelo también trabajaba en este cómic porque me llevó mucho tiempo. Porque soy muy lenta y era un registro totalmente diferente, no salgo yo por fin, o sea, es fantasía pura. Entonces, y bueno, un dibujo diferente, con más detalle, que a mí, pues ya dije que no me gusta dibujar fondos y aquí... Pues, hay muchos más fondos. Sí, muchos más. Pero bueno, también es una cosa que pide la historia, ¿no? Sí, claro, o sea, todo en realidad tiene sentido. Y hay que evolucionar. Claro, y cuando a mí el editor me decía, aquí pongo un fondo, yo decía, no, pero luego lo haces y dices, pues mira, queda bien, sí, tienes razón. Entonces, pues eso, me llevó más de lo que me hubiera gustado. Pero bueno, creo que quedó resultón y gracioso y a ver qué tal la acogida, espero que bien. Háblanos un poco ahora de tu proceso de trabajo, qué herramientas usas, dibujas en digital, haces cosas en papel, en analógico, no odio esa palabra, es analógico. En digital con los dedos, como decía antes Pierdola. No sé, cuéntanos un poco el proceso también me gustaría la rutina, si eres de los que tienen, como digamos, trabajo 8 horas o los que sean, o 6, y luego me desentiendo, no sé, explica. A veces, depende un poco de la época, a veces soy muy desastre trabajando y trabajo, a lo mejor un día estoy 10, 12 horas sin parar y luego otro día trabajo 1 hora y ya me canso porque me duele la espalda, me duele la muñeca y no me apetece trabajar. Es lo que tiene ser autónoma, que tienes que ser muy... Pero sí que intento tener un poco de rutina porque yo funciono así, simplemente por eso, porque si no hago nada. Entonces me suelo despertar temprano y a las 8:30, 9 como muy tarde estar ya trabajando en lo que sea, lo que me ponga en el día. E intento que por la tarde, si puedo evitar trabajar en cosas que no son mías, o sea, como personales de todo, es decir, pues a lo mejor proyectos que tengo yo que son como ahora mismo no pretendo presentar a ningún lado, ni son encargos, o sea, es cosa mía, pues intento dejar todo eso hecho por la mañana. Y en cuanto a técnicas y así, lo que más uso es digital, pero por comodidad, la verdad. Además trabajo en iPad, que lo puedes llevar a cualquier lado y a mí eso me encanta. A mí me encanta trabajar desde el sofá, que no es bueno para la espalda, pero bueno, yo lo hago igual. Pero sí que a veces voy un poco por épocas, echo de menos el mancharme las manos pues con materiales de dibujo reales, con lápices. Entonces ahora lo que estoy haciendo para forzarme el dibujar a tradicional es hacer unos diarios, o sea, cojo lo que me pasa en el día, aunque sea una chorrada, lo exagero para intentar que haga risa, y lo dibujo a mano alzada, lo más alzada posible, en una libreta. Entonces así me esfuerzo a utilizar rotuladores, lápices y coger un poco de mano y, poder tocar, pues eso, un dibujo que hacía, pues que el digital está muy bien, yo soy muy fan del digital y agiliza muchísimo el trabajo, pero sí que también me gusta muchas veces probar acuarelas. Ahora con la preventa de la receta de la magia, hay una parte, o sea, en una parte podéis coger un original, por ejemplo, comprar un original y eso va a ser acuarela, entonces voy a usar acuarelas, me gusta mancharme las manos a veces, va un poco por épocas. A veces estoy cansada de todo y no quiero dibujar nada también, entonces... Y, por ejemplo, aquí en la receta, que es... bueno, no la he leído, solo he visto estas páginas, no lo he leído. Estas páginas están colgadas yo creo que de la editorial. Sí, en Grafito, tienen Grafito, ahí. Sí, la saqué de ahí, sí. Pero que aquí es una historia, ¿no? Vamos a ver, no digo que no sea una historia, evidentemente, los otros 2 álbumes, pero es una cosa como más de contar momentos, de contar sentimientos, de contar emociones, y esto pues es una historia, todo parece... ¿Escribes el guión antes o lo tienes en la cabeza y sabes lo que va a pasar continuamente? O sea, que si haces un guión
físico, bueno, físico o digital, con escena primera, diálogo tal y todo esto, o no lo necesitas trabajar eso? Sí que necesito un poco una base escrita. Y lo que pasa es que yo no escribo, sí que intento poner páginas, aunque luego a lo mejor las páginas me las paso por el forro, porque a lo mejor una página me queda con mucho texto, entonces tengo que modificar ahí en el story. Pero no soy de las que pone viñeta 1, describo todo con exhaustivo detalle. Viñeta 2, no, o sea, para nada. Yo creo que me viene de haber hecho roleplay cuando era joven, que lo escribo como si fuera una conversación. Y de alguna forma o sea, lo proyecto en mi cabeza en plan, pues esto lo voy a dibujar así. Y al leerlo me acuerdo, no me olvido de cómo tenía pensado esa escena. Bueno, algunas sí, pero la mayoría las recuerdo. Entonces lo escribo todo así. Lo escribo a ordenador, bueno, a veces escribo a mano también, pero me suele cansar más, entonces suelo escribir a ordenador. Y luego con el texto delante, que a veces lo imprimo porque me es más fácil verlo aquí que en la pantalla, empiezo a hacer los storyboards. Y a veces hago stories al lado del texto, no sé, me lo monto ahí, hago un puzzle rarísimo, la verdad. Bueno, por lo que hemos estado viendo a lo largo de la charla, pues evidentemente todas tus obras, las que no son encargos, digamos, institucionales, editoriales, libros de texto, pues es... digamos, de autora completa. ¿Te ves trabajando con un guionista? Sí, de hecho ahora mismo estoy con un proyecto con un guionista y bien, es decir, me gusta más, siempre me engancha más mis cosas, porque creo que nos pasa a todos, pero a la vez pienso que me den el guión hecho, porque a mí a mí me gusta contar historias, pero no me gusta escribir guiones, entonces es como, Paula, tiene que ser, porque si no escribes el guión no vas a tener un cómic. Entonces, durante el proceso del guión sufro mucho, porque soy muy desordenada, me hago un lío, me olvido de cosas, luego lo leo y digo, esto no tiene sentido, y me da mucha pereza, lo hago por necesidad. Entonces, que me den un guión hecho y cerradito es como, ay, qué bien, no tengo que pensar mucho, simplemente dibujar y ya. Al final soy más dibujante que escritora, a mí lo que me gusta más es dibujar. Pero claro, si quieres contar una historia, pues tienes que tener una base, entonces soy escritora por necesidad. Pero sí, ahora mismo ya te digo, estoy currando con un guionista y a ver hasta dónde llega eso. ¿Y es un tipo de historia que va más o menos por tu zona de influencias y querencias? Es una historia un poco que, de hecho, el guionista me contactó porque le gustó el duelo y quería algo de este rollo. No va a ser sobre duelo, pero sí que va a ser un tema personal, familiar de él, pero con un punto de humor. Entonces va a haber como un poco de drama, un poco de humor y siempre con un estilo así amable. Entonces, a ver. ¿En qué parte del proceso estás? ¿Ya tienes páginas dibujadas y todo esto? Empezamos hace muy poco, ahora mismo estoy con el story aún. Bueno, el story una parte y sí, haciendo los bocetos finales de algunas páginas. Bueno, pues ya nos has contado un poco cuál será seguramente tu próximo proyecto después de que veamos la receta de la magia. Pero supongo, o a lo mejor no lo sé, no lo dices, que siempre hay, en general, mucha gente, muchos de los autores tenéis esa historia que está siempre dando vuelta por la cabeza y que a ver cuándo tengo oportunidad por hacerla, no sé, ¿cómo es tu caso? ¿Hay algo así por ahí? Sí, rondando los vericuetos cerebrales. Sí que lo hay. Más de una, seguramente. Sí, más de una, pero hay una muy fuerte que es una historia que tengo desde que soy adolescente, que es una historia, si te paras a pensar, es muy... un poco, al principio puede ser un poco trama de adolescente escribiendo su primer manga, pero le tengo mucho cariño y tengo muchas ganas de ponerme. El problema es que no tengo ni tiempo ni dinero para hacerlo, entonces voy poco a poco, cuando tengo algún hueco, pues hago un poco de guión, hago un poco de diseño de personajes, aunque los personajes ya los tenía diseñados de cuando era, pues que tenía yo 14, 15 años, obviamente han cambiado porque, madre mía. Pero sí que existe esa historia y me encantaría pues publicarla a modo webcomic. Me gustaría volver al webcomic, la verdad, por el movimiento que puede generar de comentarios y así. Es que me gusta leer lo que dice la gente, aunque sea malo, me hace ilusión. Oye, la verdad que esto es muy guapo, ¿eh? Muchas gracias.
A ver qué tal, a ver si gusta y no sé. Yo creo que quedó el resultado. Pero... ¿Cuántas páginas va a tener esto? ¿O tiene, mejor dicho? Creo que son 120, un libro 128 potente, o algo así. Sí, quedó así, pues más o menos como el Me das ansiedad, a lo mejor. ¿Será este formato, más o menos? Un poco más grande. Sí, no sé, ahora el número es más grande que un A5, un pelín más. A ver qué tal. Esto ya no es tuyo, esta es la lámina que entregaremos el sábado. Ah, vaya, no estoy. Eso no lo ponemos para marcar que terminaron las imágenes. Sí, no, no estás, bueno. Una pena, en otra ocasión, cuando salgan estas cosas que estás haciendo. No sé, pues eso, estamos llegando al final. Yo me lo he pasado muy bien contigo hablando y contándonos tus historias, pero seguramente quedó algo que no sé, o no, que te apetezca, alguna cosa que te apetezca contar de Paula Chesir o Chesay, de tu proceso de trabajo, de algún proyecto pasado, futuro, no sé. Ostras, no sé. No sé, creo que es que no me gusta hablar de mí. Manda huevos que estoy aquí. Sí, no le gusta hablar de ella, pero tenemos aquí dos álbumes. Es que soy insoportable. Tengo la broma con un amigo que me dice al siguiente cómic ¿cuántas veces te vas a dibujar en la portada? Porque siempre son 2 y es como, pues nada, haré el meme de Spiderman en la siguiente. No sé, es que al final es lo que más conozco a mí misma y me gusta quejarme, repito, pero no sé, creo que no se me ocurre nada que contaros. Simplemente no uséis ni ChatGPT. O sea, si tenéis dudas de algo, preguntadle a alguien. No sé, es que tengo amigos que... Bueno, estoy hablando de día, lo siento. Pero es que tengo amigos ya que usan ChatGPT para preguntar qué hacemos hoy por la tarde. Y es en plan, no, hay que usar un poco la cabeza. Es mejor darte con la cabeza contra un muro que preguntarle a ChatGPT. Así que, por favor, no lo uséis, gracias. Estoy muy de acuerdo con ella. Es que, por favor. Y bueno, pues vamos a llegar aquí al fin de la charla, Paula. La verdad que me ha apetecido mucho hablar contigo. Son 2 álbumes que me gustan mucho y tiene una pinta preciosa, así que... Ojalá guste. Y nada, vamos a despedirte con un fuerte aplauso y desear que vuelvas en otra ocasión. Muchas gracias. A ti. Sí.